30 de abril. San José Benito Cotolengo. 1842. Cuando se dice el Cotolengo no se sabe si se indica al santo o su obra, ya que hoy en día tanto el uno como la otra llevan idéntico nombre. La Piccoia Casa della Divina Providenza, que alberga ahora en Turín cerca de 10.000 hospitalizados, constituye el retrato más vivo del santo y el reflejo más genuino de su espíritu. Nacido en Bra, Piamonte, el 4 de mayo de 1786, desde su infancia da claras muestras de su vocación. Efectivamente, un día es sorprendido mientras mide una de las habitaciones de su casa. Interrogado sobre lo que hacía, responde que quiere saber cuántas camas cabrían en aquella habitación para acoger enfermos pobres. Comenzados los estudios, estos le resultan difíciles. Se encomienda a Santo Tomás de Aquino, quien le obtiene inteligencia y memoria. Luego dará el nombre de Tamesinous a los aspirantes al sacerdocio de la Piccoula Casa. De este modo puede terminar todos sus estudios. Y no solo llegará al sacerdocio el 8 de junio de 1811, sino que incluso logrará, 14 de mayo de 1816, el doctorado en teología. En 1818 es elegido canónigo de la Colegiata del Corpus Domini, de Turín, y en 1827, en una situación dolorosa pero providencial, da inicio a su obra, recoger toda clase de abandonados que no encuentren asilo en otra parte. La característica preponderante de su santidad y de su obra es la confianza absoluta en la divina providencia. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. En este, como en otros puntos, San José Benito Cotolengo tomó el Evangelio al pie de la letra y lo sometió a la prueba de los hechos. Y estos le dieron abundantemente la razón. Su fe era sencillamente maravillosa. ¿Acaso no estaba escrito en el Evangelio, Amen dico vobis, que aquicumque dixerit hui monti, tollere iti mittere in mer, iti non esitaverit in corde estios et crediderit que acuod cum que dixerit fiat, fietei. MC 11:23. Fue tan grande su ejercicio de fe que la convirtió en una certeza absoluta, indiscutible, superior a cualquier otra certeza humana. Solía decir, creo más en la divina providencia que en la existencia de la ciudad de Turín. Consiguientemente, no hay que maravillarse si una fe de tal calibre obtuvo resultados milagrosos. El padre Fontana, oratoriano, solía decir, se encuentra más fe en el canónigo Cotolengo que en toda Turín. Él pensaba en los lirios del campo, en los pájaros del aire y quizás, aunque no hubiese existido de por medio la promesa del Salvador, habría encontrado por sí mismo la ejemplar conclusión de que el Padre Celestial debía pensar y proveer a sus criaturas, creadas a su imagen y semejanza. Y si pensaba proveer a todas, tanto mayor debía ser su interés hacia las más desgraciadas, que, por serlo, muchas veces no pueden proveer a sí mismas. De ahí provenía esa su certeza absoluta, esa su postura habitual, que, si no hubiera sido estado de fe, hubiera podido interpretarse como un tentar a Dios. Faltaba lo necesario, y él pensaba en dilatar su obra lo más posible. De todos modos, decía, a la providencia le da lo mismo mantener a 500 que a 5.000. La Piccoula Casa es una pirámide al revés que se apoya sobre un único punto, la providencia de Dios. Y en verdad que su modo de proceder era completamente al revés del modo de obrar según la prudencia humana. Cuando les faltaba algo necesario enseguida enviaba a buscar si había alguna cama vacía, y, encontrándola, la señalaba como la causa de que el Señor no les enviara todo lo necesario. Vivimos entre angustias y estrecheces. Demos lo que nos queda para dar vía libre a una mayor providencia. Si no hay camas, aceptaremos enfermos, si no hay pan ni vino, aceptaremos más pobres. Es lógico pensar que, debiendo él mantener un número tan grande de hospitalizados, estuviese preocupado todo el día por ese vital y fundamental problema.
Pero no era así. Su fe vivísima le hacía vivir despegado de todo lo terreno, como un peregrino ocupado solo en las cosas del espíritu. No daba ninguna importancia a las cosas temporales, es más, solo pensaba en ellas cuando debía tomar alguna determinación sobre las mismas. Todo ello era la consecuencia natural de su fe ciega en la divina providencia y de la doctrina que él profesaba y enseñaba a este respecto. Estad seguros de que la divina providencia no falta nunca, faltarán las familias, los hombres, pero la providencia no nos faltará. Esto es de fe. Por tanto, si alguna vez faltare algo, ello no puede ser debido sino a nuestra falta de confianza. Es necesario confiar siempre en Dios, y, si Dios responde con su divina providencia a la confianza ordinaria, proveerá extraordinariamente a quien extraordinariamente confíe. He aquí el secreto de los milagros de José Benito Coto Lengo. ¿Por qué os angustiáis por el mañana? Si pensáis en el mañana, la providencia no pensará en ello porque ya habéis pensado vosotros. No estropeéis, por tanto, su obra y dejadle hacer. Si en casa hay poco, dad lo poco que tengamos, porque si la divina providencia nos ha de enviar, es necesario que la casa esté vacía, de lo contrario, ¿dónde meteremos todo lo que nos mandará? Esta se llama lógica sobrenatural, incomprensible para los prudentes según el mundo. A estos decía José Benito Coto Lengo, que gran injusticia haríais a la divina providencia si dudaseis de ella un solo momento y si, lo que Dios no permita, os quejaseis de ella. Y a los suyos, vosotros os maravilláis y andáis diciendo, oh, oh. Yo os digo que eso no es nada, es solo el principio, y tenemos que extendernos por todas partes porque la divina providencia lo quiere y quienes vivan lo verán. No me preocupa tanto la falta de medios cuanto el temor de que ésta provenga quizá de alguna ofensa hecha al Señor. Era, pues, el temor y la cruz de San José Benito Coto Lengo, temía que viniera a menos la fe en la providencia, la esperanza y la certeza de su intervención, y que por ello se volvieran estériles las fuentes de la gracia. Acostumbraba repetir, quedad tranquilos y no tengáis miedo, todos nosotros somos hijos de un buen Padre que piensa más en nosotros que nosotros en Él. Solo debemos procurar estar bien con Dios, no tener pecados en el alma y amarle, y luego ningún temor, Dios nos está mirando y es imposible que nos olvide. Tanto mayor es el número de los que entran en la picoule casa y tanto mayor es la cantidad de pan que nos llueve del cielo, un pan al día para cada uno. Y es la divina providencia la que se divierte enviando pan sobre pan. Cuanto entra para los pobres debe gastarse en su manutención, si conservamos el oro o la plata la providencia no nos los mandará más, porque sabe que ya los tenemos. Entre la divina providencia y nosotros efectuamos dos trabajos diversos, ella envía la comida, el vestido, la ropa y el dinero, y nosotros lo gastamos alegremente en favor de los pobres sin pensar en el día de mañana o de pasado mañana. Las características básicas, pues, de este abandono son: 1. No llevar cuenta de lo que se hace, no anotéis lo que la divina providencia nos envía, y no queráis saber el número de los enfermos, cometeríais una indelicadeza con la divina providencia. Ella es más práctica que nosotros en la teneduría de libros y no nos necesita. No nos mezclemos, por tanto, en sus asuntos. 2. El no querer que se rece por un motivo determinado, explícito, ni por la salud, ni por las necesidades de la picoule casa, ni por otro fin determinado que no sea el de agradar al Señor. El espíritu de la picoule casa es el de rezar siempre para que en todo momento y en cada cosa sea hecha la santa voluntad de Dios. Posiblemente, cuando se rece, pedid al Señor que se cumpla siempre su voluntad. Y, si bien nos está permitido pedir un bien temporal determinado, sin embargo, en cuanto a mí se refiere, temería faltar si pidiese en tal sentido. En la picoule casa no se debe rezar nunca por el pan material. Nuestro Señor nos ha enseñado a buscar, primero, el reino de Dios,
que todo lo demás ya se nos dará por añadidura. Y nosotros debemos rezar así. Quizás se haya raramente, en la historia de la santidad, un abandono en Dios tan completo como el de San José Benito Cotolengo. Él se sentía verdaderamente un puro instrumento, un peón de albañil que no tiene ni puede tener las preocupaciones y responsabilidad de toda la construcción, la cual depende, evidentemente, del arquitecto. Yo soy un peón de albañil, decía, y nada más que un peón de albañil. El arquitecto planea magníficamente sin necesidad de mí, por eso, cuando yo salgo, es él quien piensa en lo que se debe hacer. Y no se oyó nunca decir que la divina providencia haya hecho quiebra. Y la divina providencia ha sido fiel a su cometido y nunca ha faltado el pan a esa inmensa familia que vive solo de la pública caridad. En ella han encontrado acogida toda clase de desgraciados. Y ello porque en esta inmensa ciudad del dolor y de la serenidad resuena perpetuo el Dao Gratias, perfumado por una perenne adoración eucarística. Los milagros se suceden sin tregua y toda la atmósfera está impregnada de fe y oración. El Cotolengo o Picoule Casa es como Lourdes, si bien en forma diversa, uno de los faros más potentes de irradiación de lo sobrenatural en un mundo tan natural.